Bueno, estamos ya en nuestra mesa de análisis de los viernes, que casi está dedicada a temas internacionales, muchos de nuestra América. Y hoy pues se ganó el primer lugar nuestro compañero Federico Bonazo, porque pues como que ya no va a haber asados de res, sino de burro en Argentina, Federico. Ese tiene que ser tema con el que abrimos. Bueno, Milei desatado. Milei en Israel, Milei abriendo, cerrando, poniendo, cambiando, y la gente pues pensando en si va a comer asados de burro. Una Argentina que parece una película bizarra, ya no comedia, sino... No sé, parece una película de Lántimos, este gran director griego que nos mete en atmósferas completamente ominosas y terribles, donde se mezcla las payasadas de Milei, siempre lo aclaro, dicho esto con respeto al gremio de los payasos, que luego hay algunos que se me ofenden, las tonterías de un presidente que ha pasado en el exterior pues un porcentaje altísimo de su periodo de presidencia, lo que tú señalabas de volverlo a ver llorar en el Muro de los Lamentos, abrazarse a Netanyahu como quien se abraza a un tío querido y bondadoso. Todo este juego con los Estados Unidos, la visita de Thiel, que la comentábamos en la videocolumna, es decir, el interés que tienen las grandes corporaciones ya muy ligadas al Estado, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo está colonizado el Estado de los Estados Unidos realmente por las corporaciones, ya no solo por el interés corporativo, sino por la agenda de las corporaciones. Cuando tú ves cómo ha ido cooptando Thiel y Palantir y otras empresas de Silicon Valley la agenda de las diferentes estructuras de los Estados Unidos, a las cuales se ha unido, ¿no?, con gran éxito de servicio que es unificar las bases de datos. Así unificó lo que tenía el FBI por un lado, la Agencia Nacional de Seguridad por el otro, la CIA por el otro, y con eso ha construido un poder inmenso. El que maneja la información maneja el poder. Este hombre ha visitado la Argentina, lleva ahí ya casi un mes, el famoso tuit de que sacude y provoca al mundo de Palantir, sale con Thiel estando en Buenos Aires, donde se compró esta mansión. La pregunta es si estaba comiendo un asado de res o un asado de burro. Vamos a ir al tema del burro. Yo creo que estaba él comiéndose su asado de res mientras mandaba, que ese es el problema, ¿no? Yo creo que estaba comiendo un ojo de bife de primera calidad, de lo que queda de la gran calidad de la carne argentina, otrora famosa en el mundo, que muy poca llega al mercado interno. La mayoría pues se va al mercado externo para beneficio, por supuesto, de un pequeño grupo de agroexportadores o de exportadores de la carne, y se ha encarecido a un nivel en una Argentina que tenía la clase obrera que más carne comía en el mundo, al menos en la región. Famosos los asados, tú podías pasear por Buenos Aires y en cualquier parrilla improvisada en la calle, en los breaks que tenían de trabajo, los obreros, los trabajadores hacían su asado. Bueno, eso ahora se ha diezmado absolutamente, a lo sumo pueden aspirar un choripán, y como vimos en un par de reportajes, esto no solo es lo de la carne de burro, una metáfora para asusar al gobierno de Milei, sino que es una realidad, porque ha habido carnicerías que venden carne de burro y ha habido periodistas que han ido allí a legitimar que la carne de burro no es tan mala, no sabe tan mal como el pelado Trebú, que es uno de los grandes agentes mediáticos que tiene el gobierno de Milei. En fin, pesadillesca la realidad de la Argentina, con estos grandes intereses que han hecho base allí, compran mansiones y también, por supuesto, dirigen la política de una Argentina que depende del capital de Estados Unidos. De un Milei que sin el apoyo de esos miles de millones de dólares que aportó el Tesoro de los Estados Unidos, no hubiera tenido el resultado en las intermedias que tuvo el año pasado. Buena noticia que ya veíamos la semana pasada, bueno, no sé en qué día, pero hace poquito, es que ya va bajando. Ahora sí, por fin va bajando su popularidad en las encuestas, ¿no? Ya como que la gente se está dando cuenta que ya el rollo mareador, pues ya no. Pero tú le pides disculpas a los payasos, al gremio de los payasos, por decir que es un payaso, y yo, por supuesto, a los pobrecitos burros, que qué culpa tienen que uno diga que aparte del burro de Milei,
otros burros de los que hemos estado hablando hoy en el programa, como Daniel Noboa y Nayib Bukele. No les presenté, Daniela Pacheco y María Vergara y Federico Bonazo están hoy en nuestra mesa. Ahorita me estoy dando cuenta que estaba tan emocionada con el tema de preguntarle a Federico que no los presenté. Pero Daniela Pacheco, nos podemos reír, podemos decir lo que sea, pero lo que está pasando en Ecuador y en El Salvador es realmente una verdadera tragedia para los derechos humanos, para la humanidad, para América, para los ecuatorianos, para los salvadoreños. Creo que al igual que Argentina, en Ecuador y El Salvador se ha normalizado la degradación de las personas, ¿no? Y eso es una cosa espantosa. Es aceptable que el descenso de las condiciones de vida de la gente siga bajando y nadie dice nada. Este espectáculo punitivo que estamos viendo en El Salvador, porque eso es este juicio masivo, no hay una ampliación o una búsqueda de la justicia, sino una ampliación de lo que de la excepcionalidad en la que ha convertido la supuesta política de seguridad Nayib Bukele en El Salvador. Estamos hablando de más de 480 personas, de las cuales 413 van a tener un juicio virtual, es decir, ¿con qué garantías procesales? Sí hay ejemplos en el mundo de juicios masivos, se hizo en algún momento con una parte de la mafia italiana, inclusive en Colombia, con el proceso de justicia transicional, que lo que buscaba más que condenar era establecer un patrón de violencia para ver cómo había operado el conflicto armado durante muchísimos años. Entonces, habían garantías procesales para que esos juicios se pudieran llevar con transparencia. Inclusive muchos de esos juicios eran grabados, eran televisados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el pacto de las agencias estatales en El Salvador con las pandillas, del cual hay bastante documentación que Nayib Bukele también fue parte? ¿Creen que en un juicio masivo, donde todos son puestos como carne de cañón al ojo público, va a revelar algún tipo de relación entre el Estado y las pandillas? Por supuesto que no, todas esas cosas se van a mantener en silencio, y ni hablar de las garantías procesales individuales. Le estás poniendo la misma carga a un supuesto jefe de la Mara Salvatrucha que a una persona que respondió o que obedeció una orden. No los puedes juzgar a todos en la misma bolsa. No, bueno, entonces los está poniendo al nivel de los jefes nazis en Alemania, ¿no? Dijo Nayib Bukele que eso es como que es similar a Nuremberg. Sí, y aquí te preguntas dónde queda la verdad, dónde queda la búsqueda de la justicia. Por supuesto, además, Nayib Bukele no está llevando sujetos de derechos a juicio, como lo son las personas privadas de la libertad, sino que desde que tú los nombras públicamente como enemigos, pues creo que ya está bastante anticipado cuál va a ser el resultado de eso. Y hablando de la verdad, nos vamos y de burros, a Daniel Noboa, con el perdón de los burros. A Ecuador se anuncia este nuevo toque de queda, ya es el segundo en 2026, del 3 al 18 de mayo, si la memoria no me falla. Cuando Daniel Noboa, al igual que Nayib Bukele, ha convertido los espacios de excepción, que por algo se llaman de excepción, los ha convertido en una normalidad de la supuesta seguridad del Ecuador, ¿no? Entonces es militarizar, la respuesta siempre es securitizar. No nos olvidemos, y yo siempre insisto en el tema electoral, Ecuador va a unas elecciones de medio término que estaban programadas para febrero, las anticiparon supuestamente por el fenómeno del Niño a noviembre, pero todos sabemos que era para que el partido de oposición no pudiera correr las elecciones, que además lo suspende durante 9 meses. Entonces, además estás hablando de un presidente que le dice al mundo que es capaz de pararse en Davos, hablarte de seguridad, hablarte de crecimiento económico, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Perdón, yo no entiendo en dónde un toque de queda puede ser el producto de una sensación de estabilidad en el Ecuador. Para mí es absolutamente todo lo contrario. Entonces volvemos a las mismas medidas que no han generado absolutamente ninguna respuesta a la crisis, no solo institucional, sino a la crisis que vive la gente. Y por eso decía, estamos normalizando la degradación de las condiciones de vida de la gente y nadie, absolutamente nadie, hace nada. Más que Daniel Noboa poner, por ejemplo, a Gustavo Petro como su enemigo número 1 en temas de seguridad. Y en ese enemigo número 1, que además está utilizando esto de digamos, de ser el tonto útil, ¿no? También para
desestabilizar y detonar las elecciones de Colombia, que ya están a la vuelta, y que pues tenemos estas denuncias de Iván Cepeda de las amenazas de muerte, las hemos tenido también de Gustavo Petro, una relación compleja, pero además no solo es compleja por las condiciones que puede tener, sino azuzada desde el gobierno de Ecuador para descarrilar y meter de lleno a la contienda a los que no están, por lo menos en las encuestas, todavía en la contienda. Sí, Dani, pues muchas gracias por la invitación. Justo Colombia, lo platicaba justo con la otra Dani, se viene un momento electoral difícil para Colombia y lo que sale esta semana es un candidato presidencial a decir hay amenazas en mi contra, ¿no? Y recordemos de dónde viene ese candidato presidencial. Viene de ganarle al uribismo, pasa de ser la víctima del uribismo. En el último año lo vimos, lo que hizo Iván Cepeda fue demostrar que el gobierno de Álvaro Uribe realmente usaba las estructuras del Estado para espiar, para molestar, para no permitir que políticamente se pudiera operar cualquier estrategia en contra del propio gobierno. Que Álvaro Uribe, recordemos, es uno de los gobiernos que tiene mayor violencia en Colombia. Y no solo eso, me parece que hay algo que sucedió hace unos meses, es la muerte de Miguel Uribe, que no tiene nada que ver con Álvaro Uribe, pero esto nos revela una estrategia que ha implementado la derecha colombiana para desestabilizar los momentos electorales y los procesos. Me parece, desde mi perspectiva, que lo que sucede con Miguel Uribe es una estrategia de la derecha para desestabilizar al proyecto político del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahora? Me parece que esta nueva estrategia para desestabilizar tiene que ver con la falta de seguridad en Colombia que quiere implementar la derecha y que quiere para opacar los triunfos que ha tenido el petrismo. En el fin de semana Petro inauguraba una universidad muy grande y ningún medio de comunicación, Dani, estaba haciendo eco de los grandes logros que ha tenido el gobierno de Petro. ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia? Me parece que los medios de comunicación han hecho el vacío político al proceso y claro, ahí el gobierno de Gustavo tiene que estar todo el tiempo demostrando que hay logros, que se ha avanzado, que hay una agenda progresista y eso es interesante. Algo también muy interesante de este proceso electoral, Dani, que yo lo platicaba, tenemos a varios compañeros que han salido a hacer investigación sobre este proyecto Júpiter. Este proyecto Júpiter es una estrategia de desinformación electoral financiada con recursos millonarios de empresas privadas. Las empresas privadas en Colombia hoy dicen que entran al proceso electoral para ayudar al país a elegir. ¿Y qué significa esa ayuda para elegir al país a elegir? Es que en empresas privadas que han tenido contratos por parte de la derecha colombiana, ahora lo que están haciendo en previo al proceso electoral es sentar a los trabajadores para decirles básicamente por quién votar. Y me parece que esto lo tenemos que dejar muy claro, este proyecto Júpiter, Dani, porque es la primer punta de lanza de cómo están haciendo los empresarios, las grandes oligarquías colombianas, para entrar al juego electoral sin consultar, básicamente, más bien, escondiendo quiénes son los que están financiando estos grandes encuentros. Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo esta semana con Iván Cepeda y estas amenazas de que lo puedan matar tiene que ver con cómo ha funcionado una derecha en América Latina, con cómo ha funcionado sobre todo una derecha en Colombia. Y bueno, aquí tenemos a Dani que podría decir muchísimo más, pero el control estatal de los medios de comunicación, de cómo se comunica, sigue siendo un tema pendiente en Colombia. Yo creo que a las vísperas de esta elección tendría que ser una gran enseñanza para la militancia, para la gente que se está jugando en esta primera vuelta electoral que en breve sucederá. Tenemos que tener nuestros propios medios de comunicación en Colombia para que se puedan hacer eco de los grandes esfuerzos políticos que se han logrado, que yo creo que esto no es porque México se convierta en un gran ejemplo para América Latina, pero sí hemos aprendido en México algunas cosas. Y es que si permitimos que los medios de comunicación opaquen los logros políticos que tenemos y no tenemos la forma de hacer público cómo vamos ganando los derechos que fueron negados por la propia derecha y que ahí nos meten en un gran debate con el tema de Noboa y Bukele, ¿no?
¿Qué tipo de democracias que queremos construir? Y esa es la gran pregunta. ¿A qué aspiramos en nuestras democracias y cuáles son los derechos que nosotros queremos ganar? Me parece que el gobierno de Petro en este momento, con todas las dificultades políticas que ha tenido, porque ha tenido un montón de obstáculos para poder gobernar, ha logrado tener muchísimos avances. Tan solo esta semana veíamos que Colombia sale de la deuda del Fondo Monetario Internacional, lo cual es un logro fundamental para un país que ha estado ahorcado en los últimos años y que lo ha obligado a tener una política de Estado y de seguridad que pone en peligro las vidas de miles de colombianos desde hace años. Y yo creo que para Colombia es hoy una necesidad ya imperante de decir queremos un modelo político donde ninguna vida, no nos cueste la vida de ningún colombiano. Y yo creo que esta noticia de esta semana de Gustavo Petro tendría que ser dicha porque pone a Colombia en otras condiciones políticas. Pone a Colombia en otras condiciones políticas. Usted en Argentina también se tiene es que te veo siempre como Argenmex y hoy de plano Más como mex que arg. Es que eres más mex que arg, Pero oye, 46 años acá y todavía cargo. pero es que cada vez yo que tengo un Milei vínculo. hace algo es inevitable no verte Verte en la como- cara de argentino. Y ya iba a decir, pues ustedes que tienen tanta experiencia con el tema del Fondo Monetario Internacional, No, claro. ¿qué representa esto? Claro, y yo estaba leyendo en la prensa, que a veces hay que leer la prensa de la derecha para saber por dónde van estos cuates, toda la descalificación que hay a este gran logro de Petro y a lo bien que va la economía colombiana, que tienen varias similitudes, y la renegociación positiva de la deuda es una de ellas con el proceso kirchnerista del 2003. Un Kirchner que agarra un país fundido, que viene una crisis política y económica. Hay que recordar que se cambiaban presidentes cada semana y que la Argentina estaba al borde del default, y logra, eso sí, con una coyuntura de mucho crecimiento económico, ¿no? De la soja en el mejor momento, que le permite adquirir una serie de divisas con las cuales, pero en vez de usarlas para llevársela a paraísos fiscales, como ha hecho Macri, lo que hace Néstor Kirchner es que reactiva un poco la industria, el mercado interno, y la usa también para pagar deuda. Hace un acuerdo histórico con el Club de París, no solo con el FMI, y hoy todos esos logros han sido tergiversados y pasan por la maquinaria de mentira de Milei, que ha dicho que esto es mentira, que nunca logró Kirchner ningún acuerdo. Porque estos tipos usan la posverdad como quien usa una aspirina cuando te da dolor de cabeza o un ibuprofeno, no sé, ¿qué usan ustedes para el dolor de cabeza? Es decir, la propaganda y los dispositivos de propaganda de la derecha van a intentar desestimar permanentemente lo que son claros logros de estadista. Además, porque lo que estamos viendo, acá hago un pequeño brinco, si me lo permite, si lo sugiero, como está en la conversación, ¿no? Cuando Daniel habla de estos procesos de denigración de los ciudadanos. Me parece que estamos viendo un proceso donde, por un lado, te lo dicen abiertamente, lo ves en el comunicado de Palantir, que hoy tiene una injerencia absoluta sobre la política de los Estados Unidos, que estos tipos están son elitistas declarados, son incluso aporofóbicos declarados, es decir, tienen un rechazo al pobre, al marginal, como lo manifiesta Milei cada vez que habla y se refiere a los orcos, o como Bukele prueba con estas fotografías donde humilla a los supuestos delincuentes. Algunos lo serán, pero por supuesto no deben merecer que se los juzgue por fuera de lo que es el debido proceso, y ni hablar de la cantidad de inocentes que pasan por la maquinaria fascista de Bukele. Es decir, la deshumanización aporofóbica como elemento clave de la construcción del poder político, un poder político al cual ya le estorba abierta y declaradamente la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué están proponiendo estos cuates? ¿Qué significa mantener y perpetuar el estado de excepción que pretende Noboa? Lo que está haciendo Bukele, que gobierna ya hace demasiados años sin ningún proceso donde se le pueda oponer un rival democrático enfrente. ¿Qué está proponiendo Palantir, que les da servicios a todos ellos sobre el control de los ciudadanos? ¿Qué tipo de mundo se está generando y produciendo en Occidente con estos cuates, con este tipo de proyectos políticos? Es muy preocupante. Viene un tipo como Cepeda en Colombia y dicen, no, a este vamos para empezar a amenazarlo, ¿no? A ver si eso tiene algún efecto. Y él, Iván Cepeda, ha declarado que, pues sí, que se toma en serio las amenazas. ¿Cómo no tomárselas en serio? ¿Cómo no tomarse en serio las amenazas en Colombia, Daniela, que tiene quizás el país que más
líderes de oposición tiene digamos, de la oposición de izquierdas, de la oposición progresista, que más asesinados tiene en campañas electorales, incluidos candidatos presidenciales, lo que sea. Retomando lo que nos decía María y Federico, yo empezaría por decir que la serenidad no vende, ¿no? El miedo sí. Y en Colombia tenemos una, y es lamentable, no lo digo para nada con orgullo, una relación política con el miedo bastante viciada. Es muy difícil que anuncios, por ejemplo, como el de la universidad que mencionabas, María, o el del pago total de la deuda con el FMI, ocupen titulares en un país con medios de comunicación serios. Esa debería ser la principal discusión. Pero eso sería aceptar o darle cierta ventaja al pacto histórico sobre el uribismo, que ha sido el encargado, primero con Uribe, luego con Iván Duque, de sobreendeudar a América Latina. Eso también sería poner a Petro, digamos, como un líder regional. Hace un anuncio en medio de varias economías de América Latina que están implementando unas políticas de austeridad tremendas que tienen que ver directamente con el tutelaje de los Estados Unidos y los organismos internacionales, como es lo que está sucediendo con Javier Milei en Argentina. Eso también significaría aceptar que Petro sí está tomándose con responsabilidad la responsabilidad que tiene el Estado. Lo que vimos en Argentina, no criticamos el modelo, no vamos a poner en discusión las medidas económicas que ha tomado Javier Milei, cambien de dieta. Entonces hay un desplazamiento de la responsabilidad estructural del Estado al individuo, es el sálvese quien pueda. Claro. Entonces, por eso digo, la serenidad no vende. Tú decías, Dani, ¿cómo no tomarse en serio las amenazas en Colombia, que lastimosamente son muy fáciles de hacer, pero también nos hemos dado cuenta que son muy fáciles de ejecutar? No se nos olvide que Iván Cepeda es hijo de otro político, de Manuel Cepeda, asesinado por el paramilitarismo, que a la derecha convenientemente siempre se le olvida. Cuando empiezan a surgir, que no son las primeras amenazas que enfrenta Iván Cepeda, esa más bien ha sido la normalidad de su vida, ¿no? Hacer política en medio del miedo, hacer política en medio de las amenazas. Sale a decir que sí se las toma en serio, la derecha caricaturiza, porque solamente la derecha puede ser blanco de ataques políticos, ¿no? Ellos nunca han sido los perpetradores, aunque todos sabemos que de alguna manera es así. Me parece muy complicado que hoy cualquier colombiano o colombiana, después de tantos años de conflicto, pudiera poner en duda las amenazas contra un líder político, especialmente de oposición, en un país que, a pesar de que haya llegado Gustavo Petro, como bien lo dice él, al gobierno y no al poder, reconocemos cuáles son las formas de hacer política en Colombia. Amenazar y después cumplir con la amenaza es parte de la normalidad. No debería ser democrática, ¿no? Pero sí política de Colombia. No, y dentro de este escenario hay cosas de pronto que se van avanzando. Ya tuvimos la semana pasada esta cumbre progresista, de la que yo particularmente puedo tener muchas dudas, pero bueno, ya estaba. No está sola las dudas. Te acompañamos dudando contigo. Sí, yo lo he expresado abiertamente, bueno, pero finalmente está ahí como inicio, y ahora está también este encuentro que va a estar en un par de horas en Caracas entre Gustavo Petro, Delcy Rodríguez. De pronto se nos olvida que hubo un ataque, un bombardeo a Caracas hace apenas 4 meses. Sí. ¿No? 4 meses que sigue secuestrado el presidente de Venezuela, y que en medio de todo eso Venezuela ha quedado un poco aislada, porque luego nos ocupamos de Irán, nos ocupamos de Cuba, nos ocupamos de que vinieron los agentes de la CIA a Chihuahua, y estamos metidos en un montón de cosas, y se nos va quedando, además también con los cambios que están habiendo en Venezuela, a veces como que dicen no quiero ver que eso está pasando, entonces como que los vamos dejando ahí aislados. Y en eso, ¿no? En medio de todo esto se da la reunión de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez, que puede también ser la primerita piedra de una recomposición de un camino que es necesario. Sí. María. Es urgente que haya una recuperación de relaciones entre Venezuela y Colombia.
Yo he visto un Gustavo Petro, aunque Petro le hemos reconocido todos sus grandes logros políticos al interior, lo hemos dicho, muchos de los líderes latinoamericanos tienen una gran deficiencia que es no ver al exterior. Y el exterior implica la política latinoamericana completa, ¿no? Yo hace unas semanas decía, qué bueno que en este encuentro de la democracia siempre se sienten, pero saltan dos cosas que inevitablemente hay que decir. Primero se sientan con un Boric que va diciendo que ya no representa un pueblo porque ya básicamente va fuera del gobierno de ser presidente de Chile. Y por otro lado, sentarse con un Pedro Sánchez. Una disculpa a los compañeros españoles, pero disculpen, pero España no es una república. Entonces me sorprende que los presidentes se sienten en ese contexto, líderes como Claudia Sheinbaum, un Gustavo Petro, a sentarse en esas relaciones para hablar de democracia, como si la democracia fuera lo más importante. Y con Hillary Clinton y claro, con Soros. Sin hacer una crítica al estado de excepción de Bukele, sin hacer una crítica a los estados de excepción de Noboa. Yo hubiera visto, me encantaría. A las amenazas contra Iván Cepeda, Claro. a Laufer ¿No mencionaron a Maduro? No mencionaron No a Maduro en ese encuentro. Entonces, no mencionaron a Ecuador tampoco. a mí es ahí donde digo, ¿qué hacen nuestros líderes latinoamericanos sentándose en España a discutir qué y con qué líderes? ¿Por qué avalar un liderazgo como el de Pedro Sánchez? Nos lleva a muchas preguntas, ¿no? Cuando bien se podrían haber sentado de este lado del continente a hablar de un tema que lo decíamos la semana pasada de soberanía siempre. Porque, perdón, pero la intervención en cualquiera de nuestros países, por ejemplo, el bombardeo que hizo Ecuador a Colombia, es un atentado contra la soberanía de un Estado como es el colombiano. Y yo creo que ahí hay algo que hoy, el encuentro que Delcy y van a tener, Delcy Rodríguez y Petro, va en dos sentidos. Una, la defensa de su frontera binacional. Creo que a Petro le queda muy claro que las fronteras son importantes en términos de que es ahí donde se van a operar los primeros laboratorios de intervención, y lo hemos dicho, que se hizo en Medio Oriente y ahora lo vienen a hacer en América Latina. Entonces, creo que eso Petro lo debe tener muy claro. Algo que no les ha quedado claro es el término de cómo va a ser la relación después de decir no hay democracia en Venezuela, pero sí me siento con Delcy Rodríguez. Ahí hay una contradicción muy grande de nuestros presidentes de decir, bueno, no hay democracia, pero sí voy. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? Porque yo lo he dicho constantemente, creo que en América Latina haría mucho bien en señalar que tenemos democracia sin pueblo. Hacemos elecciones, ir a dejar papeletas y después el pueblo no avala las decisiones que toman nuestros presidentes y nuestros diputados o senadores. No solo en ¿verdad? América Latina, María. En Venezuela pasa, y lo dijo Maduro muchas veces, nosotros tenemos una democracia con pueblo. El pueblo sale a las calles, y lo digo porque este año en Venezuela llevan más de 6 elecciones. Ellos constantemente están eligiendo sus proyectos comunales. Y tenemos que hacer este tipo de debates, porque creo que es importante de ver otros modelos democráticos que hay en la región, y sí los hay. Yo los seguiré sosteniendo hasta diciembre, que llegue en este programa. Como lo dije en diciembre, hay otros modelos de democracia, y creo que en América Latina tendríamos que entender que esos otros modelos de democracia nos permiten construir soberanías. Entonces, ¿qué espero? Un Petro hoy día va a decirle a Venezuela que le baje a su modelo de combustibles fósiles en su modelo económico primordial. Va a ser dificilísimo que una Venezuela haga eso. Y por otro lado, que haya intercambio de información. Ojalá un Gustavo Petro y nuestros líderes latinoamericanos se den cuenta que la integración latinoamericana es fundamental. Lo decíamos la semana pasada, para Claudia siempre ha sido la mejor política exterior es la política interior. Y creo que cuando sale ahora sí a este encuentro en Barcelona es porque ya hay atisbos, ya hay algunas señales de que quizás la política exterior también nos ayude a la política interior, porque sin eso nuestros países no avanzan. Y yo me gustaría ver a un Gustavo Petro que se dé cuenta que la política exterior, donde reconozcamos que las democracias que hay en América Latina son importantes, hay que criticarlas, pero no en el sentido de que dejamos tan vulnerable a una Venezuela que pareciera que el ataque era merecido. Y creo que en la lógica de los medios, lo que han hecho en todos los países es, bueno, es que lo que sucedió en Venezuela lo tenían merecido por no ser una democracia. Y perdón, pero eso va en contra inclusive del discurso juarista, que es, deberíamos de respetar la autodeterminación de los pueblos y cómo están construyendo sus propios procesos democráticos, Dani. Entonces, me parece que lo de Venezuela da para un debate mucho más sincero de qué es la democracia. Tenemos a un Nicolás Maduro que lleva 100 días secuestrado por Estados Unidos y que sigue siendo una cosa en donde no queda claro de el horror que debe ser bombardear una ciudad capital, llevarte a su presidente para que
ese país pueda operarte el nuevo comercio del petróleo en América Latina. ¿Por qué? Porque ibas a iniciar una guerra en Medio Oriente, donde también te estaban distribuyendo petróleo, ¿no? Entonces, esta lógica la tenemos que seguir insistiendo de en América Latina viene un intervencionismo brutal y operado por Estados Unidos principalmente, y nuestros presidentes lo deben de tener claro, de que la política exterior tiene que implicar una integración latinoamericana real y dejar de pelear entre los presidentes, que me parece que tienen muchos alcances. A mí me parece que uno de los logros principales en Venezuela son muy claros, es entregarle al pueblo la decisión de sus proyectos comunitarios. Yo lo he dicho, el proyecto más revolucionario de la región es el proyecto de Comunas, y lo seguiré sosteniendo hasta que Comunas deje de operar, que espero que no suceda. Alguien nos decía eso también una compañera, yo tampoco estoy tan segura de que solo lo comunal alcance, pero vamos a dejar esa discusión de Venezuela. Para hablar de esto de las democracias, decía Díaz-Canel, y me voy a ir a Cuba, Fede, porque decía el otro día, la democracia no se mide por el número de partidos que tenga, sino por el nivel de participación de la ciudadanía. Y decía, puedes tener, como en Estados Unidos, 2 partidos y eso no significa que la ciudadanía esté participando. Y quiero aprovechar para ponerles ahí un videillo que nos mandaron hoy en la mañana de Cuba, que qué bonito se ve esto. Iluminado. Cuba con luz, claro. La Habana con luz. Esto es porque empezó a fluir ya a partir del 17 de abril, pues ya se refinó, ya pasó todo el proceso del petróleo que llegó de Rusia y por lo menos llevan una semana sin apagones en La Habana. Bueno. Entonces, nada más de regalito para ustedes, Fede, los modelos democráticos. Mira, yo que soy un rockero que tuvo que leer a Robert Dahl, lo único que saqué en clave de Robert Dahl es que una democracia sin derechos es una fachada. Y las cosas que se han hecho en el nombre de la democracia en los últimos días, meses, años, en los últimos tiempos, en este mundo actual, son escalofriantes. Tanto que hay una discusión en la cual ciertos liberales o defensores de la democracia liberal siento que están atorados en un siglo que no existe más, que están discutiendo sobre un siglo XXI que tiene otras reglas del juego y que no lo están sabiendo ver. Es decir, en algún artículo de La Memoria en donde ardía yo señalaba una discusión con algunos opinadores liberales que usaban el ejemplo del bombardeo en la escuela en Irán, claro, como para contarnos de los valores democráticos que hay todavía en Estados Unidos, porque decían, de la bueno, libertad. Por lo menos en Estados Unidos, no, a diferencia de Irán, hay una democracia que rinde cuentas. Entonces ya reconoció Estados Unidos que eso fue un error. Ahí tú dices, estoy discutiendo con un cínico o estoy discutiendo con un tipo absolutamente inocente. Toda la preocupación que hay sobre el avance y la deriva autoritaria del populismo de izquierda, que permea todas las notas editoriales y de opinión en los medios masivos y dominantes de comunicación en nuestro querido México. Tú vas al Reforma, vas a Radio Fórmula, salvo excepciones, a los grandes medios están permanentemente plagados de denuncias escandalizadas por el avance autoritario de la 4T y les pasa por el costado el genocidio y las acciones del ICE que usa el software de Palantir para operar, y les pasa por el costado la represión brutal que hay en Argentina, y les pasa por el costado lo que está haciendo Noboa en Ecuador, que ha militarizado la seguridad. Es decir, hay un modelo de subordinar la democracia a lo que ellos llaman seguridad, que de seguridad tiene lo que yo de bailarina del Bolshoi, digamos, que es solamente dominación política y territorial para imponer obscenamente la agenda de pequeños grupos de poder muy concentrado, económico y de privilegio. Es decir, los intereses, alinearse con los intereses de Estados Unidos en la región e imponer los intereses de las élites de estas neocolonias que vuelven a constituir a Latinoamérica, que siempre se han visto beneficiadas de ese negocio. Y ahí lo que tienen como moneda de cambio discursiva es la democracia. Ahí te tiran la democracia sobre la mesa y te dicen, no, pero es que en Estados Unidos hay democracia. Qué bueno que se combate a la tiranía cubana, a la tiranía venezolana. Lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo, ¿cómo lo llamas?
y no en el mundo, adentro. La destrucción de las instituciones, en la persecución política sobre estudiantes que salieron a manifestarse para que se detuviera el genocidio, no, ni siquiera para decir soy pro Hamas. Sobre veteranos de guerra que están contra la esta guerra. manifestación en el Capitolio tan y nos importante. detienen a sus El héroes de guerra. asesinato de defensores de migrantes. El asesinato de defensores de migrantes, la erosión institucional de los Estados Unidos con un Departamento de Justicia completamente jugando a este teatro de la justicia y todos estos cuates preocupados por La democracia. La democracia. Pero se quedaron atorados en valores que no son los que están en disputa hoy. Hay que recuperar primero el sentido más elemental que universaliza la justicia, que es el de los derechos humanos. En el momento que eso caiga definitivamente, se le habrá dado campo para que la deshumanización, el avance de estos proyectos realmente racistas se sigan instalando y sigan imponiéndose en el mundo. Vaya, a veces da ganas de sacudirlos así, muchachos liberales. ¿En qué planeta están viviendo, preocupados por lo que opina López Obrador en Palenque, mientras en el Líbano Israel no aplica el cese de fuego y sigue matando población civil? ¿En qué mundo viven estos demócratas que se autonombran demócratas radicales o demócratas liberales? Una democracia que se ha convertido en un esquema minimalista de reproducción electoral donde el ciudadano va y deposita en las urnas una decisión sobre candidatos que ya tomaron otros y que no tienen luego la menor incidencia. Por eso las comunas que hablas tú y todos los procesos de democracia participativa que hay en lo que estos cuates llaman tiranías son tan importantes, porque hay otros tipos de decisión popular y de participación popular que son incluso más democráticos que estas fachadas que tenemos y que se han desvirtuado tantísimo en tantas partes del mundo. Vaya, en nombre del cristianismo, del capitalismo, de la democracia se han cometido tropelías infames y se siguen cometiendo. Es hora de abrir los ojitos y decir, oigan, ¿de qué democracia estamos hablando? Claro. Daniela, me regreso a la reunión Petro-Delcy. Todavía no sabemos bien qué va a pasar. Seguramente será el tema de la seguridad fronteriza, seguramente hablarán quizá también del NL, no lo sabemos, pero pues es la primera reunión después de este trauma, y me atrevo a decir continental, que nos ha dejado el 3 de enero. A ver, primero algunas cosas. Bien decía Fede que hoy en pleno siglo XXI las reglas del juego han cambiado muchísimo y vivimos democracias donde el mercado nos ordena hasta la supervivencia, ¿no? Creo que lo que nos han intentado vender como libertad no es otra cosa que la libertad del capitalismo, la libertad del mercado por encima de los seres humanos. Decía María que le gustaría ver a un Gustavo Petro que entienda la política exterior de otra manera. Yo creo que Gustavo Petro la entiende perfectamente. Sin embargo, los líderes progresistas, los presidentes progresistas no se mantienen en el poder con convicción ideológica solamente, sino con una alta dosis de pragmatismo. Fue lo que vimos en la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump, después de estas peleas bastante fuertes a través de redes sociales, inclusive la amenaza de detenerlo si llegaba a pisar los Estados Unidos. Entonces, en ese marco, también creo que hay que entender la reunión con Delcy Rodríguez a puertas de una elección presidencial bastante polarizada en Colombia, donde Venezuela se convirtió durante décadas en el principal enemigo y todo lo que supuestamente no queríamos ser como pueblo colombiano. Es bastante distinto la posición, por ejemplo, del pueblo mexicano frente a los Estados Unidos que la posición del pueblo colombiano frente a los Estados Unidos, ¿no? Vemos lastimosamente con cierto beneplácito la injerencia de los Estados Unidos, si es que eso no significa mayor seguridad en el país, que no ha existido para nada, pero así se ha construido la relación política con los Estados Unidos. Entonces, cuando Gustavo Petro se sienta, después de varios intentos fallidos con Delcy Rodríguez primero, creo que ya hay un reconocimiento político de ella como presidenta. Eso lo podemos tomar para bien o para mal, pero finalmente quien está sentada en la silla presidencial es Delcy Rodríguez. El tema de la frontera, compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, una de las fronteras más porosas para los grupos al margen de la ley.
justamente en el Catatumbo. Tú decías que iba a ser uno de los puntos de la reunión, no tengo ninguna duda, teniendo en cuenta que el tema de seguridad, no solamente por los años de conflicto, sino por el relato que ha venido construyendo la derecha. Inclusive esto que sucedió con Daniel Noboa, pues acapara absolutamente todas las conversaciones en el debate público relacionadas con las elecciones. Entonces hay que hablar de seguridad, hay que ver cómo se protege la frontera. Esa conversación seguramente va a ser uno de los principales aspectos con Delcy Rodríguez. El segundo, también yo creería, me atrevería a decir que tiene que ver con la energía, la reactivación del gasoducto Antonio Ricard. Y para mí eso también es una señal, aunque sea pequeña, de, ok, no queremos depender más de ciertos organismos extranjeros y podemos llevar la relación de tú a tú. Creo que aquí lo que vamos a ver es una disputa por el liderazgo regional. Gustavo Petro creo que la ha mantenido más cauta después de lo que sucedió con Donald Trump, pero me parece que ahí está y me parece un poco, bueno, no quiero decir mezquino, pero habría que reconocerle a Gustavo Petro que en medio de unas elecciones altamente polarizadas ha asumido una posición crítica frente a Estados Unidos, tal vez no como nos gustaría, ¿sí? Tal vez y seguramente tal vez como a él le gustaría hacerlo. Pero 200 años para que gane la izquierda en Colombia nos debe decir algo, ¿no? Un presidente que entra de pelea directa con el presidente de los Estados Unidos, llámese Trump, no tiene mayor juego político en Colombia, y esa es una realidad que tenemos que aceptar. Son cosas que se tienen que construir, y como se nos va a acabar el tiempo y como hemos estado hoy hablando de los temas han estado hoy muy centrados en América Latina, pero también en las batallas comunicacionales, lo que se tiene que ir construyendo, porque acá en México, y lo vemos cada mañana Arturo y yo, la agenda política la marcaba los medios corporativos hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y marcó con la mañanera la agenda. Y eso ha contrarrestado y es un trabajo que se ha ido construyendo. Hoy es al contrario, muchas veces las audiencias nos rebasan por la izquierda porque se ha ido politizando la gente, ¿no? Que no es lo mismo que en otros países donde ves, tienes otra construcción porque todavía hay mucho poder de la prensa corporativa. Entonces, para ir cerrando, les voy a pedir a los tres pues que hagamos una pequeña reflexión sobre los retos que implica. Yo vengo de justamente el coloquio Patrias, donde se discutió eso. Tuvimos una mesa ahorita hablando de todos los elementos que hay en esta batalla, otra batalla en el espacio de las redes sociales, el mundo digital. Nos decían los compañeros que pues tenemos que empezar ya a hablar de regularizar ese espectro y también de crear plataformas propias para no depender de Musk, ni de Thiel, ni de ninguno de estos personajes. Entonces, yo ahora sí lo dejo abierto para lo que ustedes nos quieran decir. Retos en lo que podemos aportar nosotros en esta trinchera que es la comunicacional. Sí. María. Dani, pues creo que, y muy bien a Colombia, nos hemos dado cuenta que la estrategia comunicacional sigue siendo la misma en todos nuestros países. Antes de que López Obrador ganara, los grandes medios hegemónicos como Televisa y TV Azteca imponían candidatos como Enrique Peña Nieto, imponían agendas políticas, imponían qué discutir inclusive. Creo que hoy lo que vemos es un López Obrador que hizo toda una campaña a través de redes sociales, pero claro, nos saltábamos el debate de a quién pertenecen esas redes sociales. Y hoy sabemos que inclusive la batalla de los algoritmos es una batalla que nunca pensamos que iba a suceder, ¿no? Así como fue la batalla con los medios de comunicación, no la imaginábamos, hoy también nos damos cuenta que no tenemos plataformas propias, que no tenemos, y nos va a llevar un montón de tiempo en construirlas. Yo creo que la gran apuesta para todos los países de América Latina debe ser sí tener nuestros propios medios de comunicación para poder mostrarle a la gente los avances progresistas, porque bien lo decía, estos medios se encargan de minimizar los esfuerzos políticos que se están haciendo y que no son menores. Es restablecer un montón de garantías y derechos a pueblos que fueron borrados básicamente por la derecha, que ha entregado los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera de América Latina. Entonces, sobre este tema, Dani, yo creo que debe ser muy claro
hoy la batalla de ideas, hoy la batalla de los algoritmos es fundamental. Y es fundamental para no seguir reproduciendo mentiras como la de Venezuela, no seguir reproduciendo mentiras como que el gobierno de Petro no funcionó, cuando es un gobierno que claramente ha tenido logros políticos los más impresionantes que yo podría decir en los últimos 50 años. Y que Gustavo Petro hoy se enfrenta a amenazas de muerte, amenazas de detención en Estados Unidos, y que estamos todo el tiempo diciendo aquí, por favor, a los colombianos dense cuenta de la realidad, notémoslo, platiquemos, organicémonos, porque no nos ha quedado de otra más que la organización. Entonces, son debates que tendremos para el futuro y nada, de seguir en esta línea de debate, Dani. Fede, nos quedan unos minutitos. Sí, tema que me fascina, lo sabes. Voy a llamarme a mí mismo a la síntesis. Bonazo, sintetiza, por favor. A ver. Hay retos en el espacio donde discutimos, porque si nosotros hacemos plataformas alternativas para eludir el control que en las plataformas comunes ejerce el poder económico que trae su agenda política, corremos un riesgo muy grande, que es aumentar el efecto burbuja, es decir, seguimos conversando entre nosotros. Claro. La clave es cómo le hablamos a esos porcentajes de las sociedades que están con duda política, que no son el facho declarado que dice yo soy racista y soy antifeminista y soy homofóbico y a mucha honra. Bueno, ese ser, que ojalá tenga redención de alguna manera, va a ser muy difícil de ser convencido. Pero ¿cuánto representa como base dura de la derecha en el mundo de hoy ese tipo de personajes? ¿Y cuánto representan una serie de personajes o de ciudadanos que están claramente confundidos? Sobre todo, ¿dónde poner un voto que represente más sus intereses o los agreda menos en todo caso? Esa discusión solo la podemos dar conversando con la derecha, polemizando con la derecha, usando espacios comunes de discusión. Si hacer los propios significa huir hacia la burbuja, creo que ahí se encierra un peligro. ¿Con qué filosofía además vamos a construir esas plataformas? Usando el estigma, usando las mismas herramientas falaces de posverdad, de agresión directa, de maniqueísmo que usa la derecha. Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Porque si apostamos a una pedagogía de izquierda, tenemos que incluir dentro de la pedagogía la capacidad emancipadora del poder crítico, la capacidad liberadora de la sabiduría de la autocrítica, la capacidad fundamental de conciencia política que implica mirarse con coraje intelectual y decir aquí la estamos regando. Para tanta izquierda en el poder, ese tipo de ejercicios es darle municiones a la derecha. Y en esa disyuntiva se fomentan y aplauden y promueven una serie de mecanismos de ataque directo a la derecha que cae en las mismas agresiones que la derecha usa contra la izquierda. E incluso cae contra aquellos que dentro del campo de la izquierda se atreven a levantar alguna visión más crítica. Entonces es muy importante dar esta discusión. ¿Con qué filosofía la encaramos? ¿Cómo enriquecemos el debate público? Y cómo no eludimos conversar de frente con la derecha. Daniela. Bueno, yo creo, y aquí sí voy muy de acuerdo con lo que decías de la necesidad de regulación, mientras sigamos subestimando la economía política de los medios, es muy complicado, casi imposible que esto pueda cambiar. Se nos olvidó que la información es un derecho y como derecho tiene que ser defendido. ¿Y quién defiende los derechos de las personas? Pues el Estado, para eso está creado, ¿no? Entonces, creo que los medios de izquierda, por todo lo que implica el choque directo con las élites que son dueñas de los medios de comunicación, han evitado poner este debate sobre la mesa porque nada nos da más miedo que nos acusen a la izquierda de censura, ¿no? Y además es lo que hemos sufrido siempre. Y yo creo que hay que reconocer también que el principal poder de los medios hoy por hoy no es solo convencernos, sino que naturalizaron, nos convencieron de que la desigualdad, o sea, casi es sentido común, el orden desigual existe, es así te tocó vivir y punto. Y yo creo que eso es una línea bastante peligrosa. Cuando decía Fede, les da más miedo el expresidente que habla desde Palenque que el genocidio, es porque nos hemos dedicado a discutir los hechos, ¿no? No los marcos alrededor de los cuales se construyen esos hechos. Y yo creo que eso también es bastante peligroso. Y por último, yo diría, convertimos lo alternativo o lo antihegemónico en una
en una especie de reactividad todo el tiempo. Es bastante difícil y entiendo que es por las condiciones en las que se da el supuesto derecho a la información o el derecho a la comunicación, que siempre estamos actuando de manera reactiva, no propositiva, no desde otros marcos de comprensión de esa realidad que nos intentan vender como normal, pero que a todas luces no lo es. Entonces sí creo que tenemos muchísimo trabajo por delante, pero yo sí soy una convencida de que si esto no se regula desde el Estado, es muy complicado que podamos apelar a las buenas voluntades de los dueños de los medios de comunicación privados. Bueno, con esta reflexión nos quedamos para seguir con el tema. Seguramente, bueno, pues esa es parte de la esencia por la que nace Canal Red, por la que nace el diario Red, por la que nos juntamos nosotros para discutir, para desmontar algunos discursos y para construir otros que requieren pensar cómo. Así es que les agradezco mucho esta mesa, como siempre, maravillosa.